saludarles nuevamente, hermanos y hermanas, en este día miércoles 28 de julio. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática que desarrollaré ahora con mi querido hermano Freddy Quijano. Buenos días, bienvenido Freddy. Muy buenos días, pastor, ¿cómo ha estado? Espero que muchas personas estén viendo esta lección. Amén. Están muy interesantes, lecciones que quizás nos ponemos a pensar no nos pueden servir, pero ya estando entrados en materia, nos damos cuenta que nos dejan grandes lecciones y mucho conocimiento puede llevar a que muchas personas puedan conocer más de Cristo Jesús. Así es. Como siempre, su servidor les agradece que nos sigan apoyando con los diezmos, ofrendas y donaciones para que nosotros podamos hacer esta obra, hermanos, que por la gracia de Dios, pues hemos venido haciendo ya por varios años. Como ya lo han oído ustedes, estamos aquí predicando a través de 4 canales de televisión rentados las 24 horas del día en 4 ciudades grandes de aquí del estado de Texas y también a través de una radio. Y ahora con el proyecto médico misionero como es el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente, en el cual queremos atender gratuitamente a las personas que lleguen allí para ser tratadas de alguna enfermedad. Por eso es importante que hermanos y hermanas se nos unan, aportando aquí diezmos, ofrendas y donaciones. ¿Cómo enviarlos? ¿Cómo enviarlos de otros países? ¿Cómo transferirlos aquí mismo en Estados Unidos si viven en otro estado? Esto se los puedo explicar detalladamente si me llaman al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Gracias de antemano a los que atendiendo este llamado llamen y digan sáquenlo de una vez de la tarjeta de débito o denme los datos para poder enviarle. Nosotros nos atrevemos a pedir esto porque no es para nosotros, no es para nuestro beneficio personal, sino es para beneficiar a tanta gente que necesita, como por ejemplo, atenderles de una forma gratuita en sus casos de salud con los remedios naturales de Dios. Por eso no sentimos vergüenza de pedir, porque si fuera para nosotros daría vergüenza. Pero gracias a Dios, trabajamos para el Señor y el Señor nos dice, pidan y se os dará. Así que si hay alguno que oyendo se siente llamado, cree en esto que estamos diciéndole, pues hermano, hermana, no lo dude y márquenos, pídanos información y con gusto se las daremos. Quiero agradecer a los que han estado atendiendo este llamado ya desde hace un tiempo y no nos han dejado solos en esta obra bendita que estamos realizando. Vamos al estudio ya y vamos a orar para esto. Así que hermano Freddy, ¿quieres orar? Sí. Cariñoso y buen Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos por darnos esta bella oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. De una forma muy especial, invitamos a tu Santo Espíritu que nos acompañe y sea Él el que nos guíe para cada versículo que leamos, Señor, para cada palabra que salga de nuestra boca, pueda ser de beneficio para muchas personas. Un beneficio principal para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a que cada día que estudiemos te conozcamos más a ti y esas personas que todavía no han tomado esa decisión de conocerte, que abran su corazón y que se den cuenta que estamos en los tiempos finales y debemos de prepararnos. Al levantar nuestras rodillas confiamos que tú has escuchado nuestras oraciones. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay gente en la vida que es muy inteligente, pero tristemente están engañados. Y la lección de eso va a tratar ahora. Porque Pablo, al llegar a Atenas, se encontró con gente allí muy preparada, muy académicamente, digámoslo así, capaces por los conocimientos que tenían, no digamos, pues en su sabiduría que hacían relucir. Pero veamos de qué forma esta gente en su cultura, pues también estaban engañados. Vamos a mirar, ¿qué te parece, Freddy? La introducción que nos hace Pablo de la cultura ateniense. Sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 21. Nuevamente, el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 21. Y nos dice lo siguiente. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a idolatría.
Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en las plazas cada día con lo que ocurría. Y ciertos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópagos, diciendo, ¿podremos saber qué es estas nuevas doctrinas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué significan estas cosas, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interpretaban en ninguna otra cosa, sino en oír algo nuevo. Nos damos cuenta que aquí estas personas, como dice el texto, ¿verdad? Inteligentes pero engañados. Conocían mucho, tenían un conocimiento exagerado de todas las cosas, pero me llama mucho la atención que más abajo, los versículos que vamos a leer después, dicen que tenían un templo allí y no sabían a quién adoraban. Adoraban a un Dios, pero no sabían a quién. Y algo curioso que a mí me llamó la atención de Pablo, que cuando en el versículo número 16 dice, mientras Pablo los esperaba, y yo me puse a leer todo el capítulo 17 para ver a quiénes esperaban, y nos damos cuenta que estaba esperando a Silas y a Timoteo. Y Pablo sabía qué era lo que tenía que hacer ahí. Él no estuvo esperando que si llegaba alguien más a ayudarle. Él decidió comenzar la obra y comenzó a platicar con todos, a platicarles de quién era Jesús, de la resurrección de Jesús. Y vemos que hoy en día nosotros debemos de tomar ese ejemplo de Pablo. Que a veces cuando buscamos un estudio bíblico, no podemos dar nosotros el estudio bíblico porque no estamos preparados. Dice, espérese, vamos a llamar al pastor o vamos a llamar a un anciano para que venga a darle un estudio. Nos damos cuenta que el ejemplo de Pablo en esta ocasión es una de las cosas que debemos de tomar. Tratar de nosotros estudiar personalmente, como la lección que vimos el día de ayer, como esos hombres estudiaban, nosotros también debemos de estudiar y conocer y aprender de las cosas de Jesús. Porque hay allá afuera muchas personas que están esperando conocer de Jesús, pero ¿qué le vamos a compartir a ellos si nosotros no estudiamos? Y más adelante dice que hablaba con los filósofos. Pablo era un hombre estudiado, sin duda alguna, ¿verdad? Y estos hombres también eran estudiados, pero estaban confundidos y no hallaban a qué Dios estaban adorando. Sino que, imagínense lo que dice en el versículo 19. Tomándole, le trajeron a Areópagos, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina de que hablas? Sin duda alguna sabemos que estos hombres habían escuchado anteriormente de Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero para ellos era algo nuevo. Nadie les había hablado quién era Jesús. Más adelante dice, pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas. Y sabemos, en el versículo 18 nos dice que Pablo le estaba predicando de Jesús y su resurrección. Era una de las creencias muy fundamentales como cristianos que debemos de saber también. Y también nos encontramos con personas que se dicen ser cristianas, pero cuando hablamos de ciertos temas bíblicos, están confundidos. Y hay muchas doctrinas, por eso hay muchas iglesias que los pastores confunden a la congregación. Y pues ellos se dejan guiar porque, mi pastor dice esto. Y eso mismo pasa también en muchas iglesias. Por eso debemos de estudiar personalmente todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué les parece, hermanos, la actitud de Pablo mientras llegaban sus compañeros? Dice que al mirar la ciudad, cómo estaba entregada a la idolatría, su espíritu se enardecía. En otras palabras, su ser experimentaba, hermanos, una especie de, de ira, de ver cómo la ignorancia hace que la gente caiga en el pecado. Y no puede él, por lo tanto, aceptar esto. Y tiene que hacer la obra, hermanos. Tiene que predicar. Y entonces comienza en la sinagoga de los judíos. Y comienza en la plaza cada día con los que concurren. Los griegos acostumbran a hacer eso público, de enseñar.
Y Pablo dice, voy a ver a mí qué tal me va también. Y comenzó, hermanos, a predicar. Pero dentro de la gente que estaba allí, habían algunos epicúreos y otros llamados estoicos. Los epicúreos eran gente que vivían solo para el placer. Comamos y bebamos, decían, que mañana moriremos. Los estoicos, en cambio, eran personas que pues eran así como más conservadoras, que pensaban que había que pues someterse más en cuanto a los deseos carnales. Pero en alguna forma ambos grupos podría decirse que era una réplica de los saduceos y fariseos de allá de Jerusalén. Noten ustedes que eran filósofos, es decir, personas estudiadas. Y en su filosofía, cuando escuchan a Pablo hablar, les parece como algo extraño lo que enseña. Y lo traen al Areópago. El Areópago era una especie de tribunal o consejo ateniense, donde se congregaban allí los que decidían sobre ciertos casos. Lo traen ahí para que hable, pero estando allí, ellos dicen que lo que Pablo está presentando es algo como una doctrina extraña. Ellos están allí, es más, hasta dicen que es un palabrero. Y cuando leí esta palabra palabrero me acordé allá en mi país. Interesante, mira que hasta las pandillas, Dicen. esas estructuras de criminales allá en mi país, El Salvador, tienen ellos ciertas personas que le llaman palabrero. Nosotros miramos que el palabrero, aquí, según el original griego, era un recolector de semillas. El palabrero era una persona que no hablaba por sí mismo, que prestaba de otros lo que hablaba. Y consideraron a Pablo como un palabrero, como alguien que pretende enseñar a los sabios cuando él mismo anda recogiendo las semillas que otros han tirado, semillas del conocimiento. Y entonces allí nosotros vemos que Pablo, hermanos, pues se hace presente en el Areópago y allí les habla a estas gentes. Como estaban interesados, dice, en decir o en oír algo nuevo, pues quisieron conocer de lo que Pablo predicaba. Veamos el don de profecía, Freddy, de qué manera la sierva del Señor nos habla más de esta ciudad ateniense. Nos dice lo siguiente: en esta gran ciudad donde no se adoraba a Dios, Pablo se sentía oprimido por un sentimiento de soledad y anhelaba la simpatía y la ayuda de sus colaboradores. En cuanto se refería a la amistad humana, se sentía completamente solo. Lo expresa en su epístola en los Tesalonicenses al decir: acordaos, recordarnos solos en Atenas. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Delante de él se presentaban obstáculos que parecían insuperables, haciendo casi desesperadas para él la tentativa de alcanzar los corazones de la gente. Mientras esperaba a Silas y a Timoteo, Pablo no estaba ocioso, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en las plazas cada día con lo que ocurría, pero su principal labor era proclamar las nuevas de salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios, y las nuevas de salvación de aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo y en su forma más sutil y seductora. Sabemos que hacemos una pausa para comentarlo. Claro. Me llama la atención que imagínense cómo hubiera estado esa ciudad, ¿verdad?, de idolatría, que Pablo se sentía solo. Sabemos que Pablo, después de que se encontró con el Señor, su vida cambió. Y eso sucede usualmente cuando uno se bautiza y hace un cambio en su vida. Todas las cosas le salen extrañas. Todo lo que el mundo ofrece
es un mundo diferente. Y nos damos cuenta que, sin duda alguna, los ángeles estaban con Pablo. No estaba solo. Porque imagínense cómo fue en esa plaza. Me imagino que esa plaza, pues esos hombres conocedores siempre tratan de humillar a las personas porque pues ellos conocen más y pues nadie me va a venir a enseñar. Pero sin duda alguna el Espíritu Santo le ayudó a Pablo a poder sobresalir entre esas personas y conocer de todo lo que ellos hablaban. Pablo pues básicamente tenía, me imagino que si le hacían preguntas, él tenía respuestas para todas esas interrogantes que ellos le hacían. Porque sabemos que, imagínense que en el 19, como leíamos en el 19, que ellos querían conocer más. Y estos hombres eran filósofos. Ellos no se quedaban solo con una cosita que había hablado Pablo. Ellos querían aprender más a fondo de todo lo que él les había enseñado. Y como comentábamos anteriormente, Pablo no era un hombre ocioso, porque imagínense, se puso, mientras Timoteo y Silas llegaban, él se puso a hacer su trabajo, lo que a él le correspondía. Y lo que a nosotros también nos corresponde ahora, conocer del Señor para que nosotros podamos compartir con las demás personas y sacarles de la duda, sacarles del engaño que ellos están. A veces, hermanos, nosotros somos muy ociosos en esto de la obra de Dios, porque a veces mientras esperamos a la esposa, tal vez en algún lugar, o al esposo, agarramos el teléfono y empezamos a ver el Facebook, empezamos a mirar en el YouTube, ahí en las redes sociales, y a la par a veces hay alguien allí que habla español como nosotros, o hay alguna persona por ahí que bien podríamos saludarle. Exacto. Y decirle cómo está, de dónde es usted, y entablar alguna conversación, y por ahí aprovechar un espacio y presentar a Jesucristo. Pero tristemente somos tan ociosos que mejor venimos y nos sumergimos solos en el teléfono, en las redes sociales. Hermanos, Pablo no perdía el tiempo. Mientras no llegaban Silas ni Timoteo, aquí la sierva del Señor dice, él no era ocioso. Y hermanos, se ponía a trabajar en la obra, se ponía en las plazas, dice, con los que concurrían, se ponía él a hablarles, a compartir. Me imagino yo que llegaba la gente ahí, vamos a ponerlo en tiempos modernos, al parque. Y Pablo miraba a quién se le podía acercar. Y si podía elevar en público algún discurso, lo hacía para el que oyera. Pero qué hombre, hermanos. Este hombre de verdad estaba, pero súper apasionado de lo que había conocido, como era el mensaje de salvación, que no estaba quieto, estaba siempre buscando predicar. ¿Qué más sigue diciendo el don de profecía? Y dicen, algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol, como a unos muy inferiores a ellos, tanto social como intelectualmente. Sin embargo, todos los demás que trataron con él vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógica, racionamiento y el poder de su oratoria llamaba la atención de todo su auditorio. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores, y en su propio terreno haciendo frente a la lógica con la lógica, la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con elocuencia. Nos damos cuenta que Pablo, pues como comentábamos anteriormente, Pablo estaba preparado para estas situaciones. Es por eso que la Biblia nos dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna, ¿no? Entonces nos damos cuenta que si nosotros estudiamos las Escrituras, el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar lo que necesitamos en momentos de prueba. Me llama la atención que Pablo, a pesar de que él estaba solo, él se atrevió, él fue valiente, un hombre que indiscutiblemente admirable, Pablo, ¿verdad? Que no tuvo miedo a ir a ese lugar donde estaban puros filósofos. Imagínense nosotros ahora cuando vamos a un lugar donde sabemos que
podemos hablar. Me recuerda esto cuando estaba en la escuela. Me acuerdo que tuve una clase de sociales y estábamos hablando de la evolución. Y el profesor de entrada nos dijo, ¿sabes qué? Si tú no crees en la evolución, ni te molestes en decir nada. Porque yo ya tengo mi creencia y no me vas a cambiar. Así que no vamos a discutir de eso. Vamos a tocar el tema, pero no vamos a discutir de eso. Y lo primero que nos hizo la pregunta en un papelito es, ¿qué piensas tú de la evolución? ¿Y qué piensas tú de la creación? Me acuerdo que, de hecho, el profesor era judío. Y para mí, yo dije, este hombre es judío, pues va a creer, me imagino, en la creación. Y con la sorpresa que nos dijo que él creía en la evolución y la creación. Yo me atrevía a preguntarle por qué. Y él dijo, la evolución y la creación van de la mano. Me quedé confundido y le dijo, pero ¿cómo va a creer que la evolución va a estar igualita que la creación? ¿Qué fue lo que creó Dios en el primer día? Y yo, la luz. Y dijo, ok. Cuando hubo una explosión, ¿qué fue lo que pasó? Hubo luz. ¿Ves? Van de la mano. Cada día de la creación es cada teoría de la evolución. Lamentablemente muchas personas que decían ser cristianas en esa clase le dijeron al profesor, sí, tiene razón. Yo todavía, hasta el día de hoy, sigo creyendo que la evolución pues no es nada que ver con la creación. Me acuerdo que mi pregunta, la respuesta le puse la evolución. Lamentablemente es algo que un científico pensó que tener la respuesta, pero no tiene nada de aprobación con las cosas que Jesús hizo en la creación. Pero Freddy, mira qué interesante cómo, aun cuando Pablo era preparado, aun cuando Pablo tenía, dice, un conocimiento mayor y en cierta clase de gente, pues lograba que lo respetaran y la oratoria misma que tenía, aún a pesar de todo esto, ahí resultó de que habían unos que lo consideraban inferior. Uh-huh. Es decir, su inteligencia, su filosofía aparecía como mucho más culta en relación a lo que Pablo enseñaba. Pero no cabe duda, hermanos, que Pablo, Dios lo había preparado. Dios había escogido a Pablo para que este tipo de gente, él fuera el instrumento que les hablara. Aun cuando lo trataran así como un palabrero, aun cuando lo miraran como algo insignificante, él de todas maneras, hermanos, estaba en esa capacidad dada por Dios para hablar el mensaje. Pero hubo un punto allí que es olvidado hoy en día por los adoradores. ¿Cuál es ese punto? Según los versículos 22 al 28. El versículo del capítulo 17, seguimos adelante, y dice los versículos del 22 al 28. Dice lo siguiente. Hechos 17, 22 al 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópagos, dijo, varones atenenses, en todo veo que sos muy supersticioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaban inscripciones al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoréis sin conocerle, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues a él todo da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefiado en el orden de los tiempos y de los términos de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpamos, le hallen, si bien no es lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y no nos movemos, y somos como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Hay algo aquí que yo creo que podemos sacar dos puntos. El primer punto es que muchos tienen templos hermosos. Muchas iglesias, si nosotros vamos al mundo afuera, tienen muchos templos, pero ¿adoran al Dios
como dice aquí en el versículo 23, al Dios no conocido. Porque si conocieran a Dios verdaderamente, guardaran sus mandamientos. Y el segundo, se olvidan que Dios es el creador del mundo y todas las cosas que hay aquí en la tierra, por Él hay. Toda hoja que... Me gusta una cita que sale aquí en la Biblia, en la Biblia de estudio, que dice que Dios es el Dios del cielo y constantemente nos damos cuenta que las flores necesitan crecer, ¿verdad? Y esas flores nada más nacen porque el Señor lo permite. Y nos damos cuenta que así somos nosotros también. Cada día que nosotros nos despertamos, si no fuera por Dios, no tuviéramos la oportunidad de abrir nuestros ojos. Pero hay un punto aquí que vale la pena destacar. Y es el hecho de que hoy en día el medio ambiente, con esto del cambio climático, se ha vuelto sus defensores, sus promotores, se ha vuelto hasta como toda una idolatría, porque se habla de la madre tierra. Y se hacen inclusive... Día de la tierra. Exacto, celebraciones para esto. Bueno, se da tanta promoción al asunto del medio ambiente que se les olvida que sobre todo esto está Dios. Amén. Y que es Él quien debe ser el que hay que adorar siempre y tener siempre en cuenta. Amén. Es interesante cómo en esto del medio ambiente, sus promotores, los que pues adoran, hasta inclusive hablan de un día por el clima, el cual es el domingo, contrario al día que Dios ha dejado para adorarle, como es el sábado. Ellos tienen que entender también, cuando están en esto, que Dios no mora, dice, en templos de manos, hechos de manos humanas, sino que Dios, hermanos, es omnipresente. Dios no está, digamos así, supeditado a las paredes de un templo. Dios no está allí como acorralado. Dios, hermanos, es trascendente. Dios trasciende de ese lugar. Amén. Y por lo tanto, Él merece ser adorado. Y sobre todo, lo que hoy en día se quiera pues sobrevalorar, hay que, hermanos, valorar al Señor. Hay que adorarlo solo a Él. Miren, al Dios no conocido, ustedes lo adoran sin conocerle, les dice Pablo. Pues quiero que sepan que ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les anuncio. El Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. A ese que ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, a ese les dice, es al quien yo les presento. Y búsquenlo si en alguna manera palpando lo pueden hallar, aunque ciertamente no está lejos de ustedes. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, Pablo presentó allí, hermanos, al Dios verdadero, como el creador de todos nosotros, como el dueño de todo lo que existe y también de los seres humanos. Este es un punto que a veces es olvidado cuando se trata de adorar, y Pablo está destacando que a Él es el que hay que tener en mente siempre que se adore. Para cerrar, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 268, ya que estuviste leyendo de los Hechos de los Apóstoles, páginas 190 y 191. ¿Qué te parece si lees esta última cita? Sí, nos dice: por sí mismo, el hombre no puede interpretar la naturaleza sin por encima de Dios. Se encuentra en un estado parecido
al de los atenienses, quienes en medio de sus altares dedicados al culto de la naturaleza tenían uno que decía: al Dios no conocido. Ciertamente Dios era desconocido para ellos. Es desconocido para todos aquellos quienes, faltándole la dirección del Divino Maestro, se dedican al estudio de la naturaleza. Con toda la seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Ciertamente que debemos de tener mucho cuidado, como hemos venido estudiando, ¿verdad? Al momento de interpretar algo, debemos de pedir la dirección a Dios. Hay muchos científicos que buscan ellos ser famosos y buscan teorías que, porque muchas personas le llaman la atención, sacan teorías y que se olvidan que el Dios creador es el único que les da la oportunidad, porque si Dios quisiera, ellos no tuvieran esa sabiduría que ellos dicen tener. Pero imagínate que por no hacer de Dios el centro, dice que llegan los que estudian la naturaleza, llegan, dice, a conclusiones erróneas. Y lo vemos hoy. Están llegando a la conclusión de que el domingo debe ser guardado de acuerdo a la encíclica Laudato Si del Papa, para que se pueda salvaguardar el planeta. Están llegando a una conclusión errónea, porque eso va contra la santa ley de Dios. Exacto. Estos estudiosos de la naturaleza, estos estudiosos del clima, estos estudiosos del medio ambiente, están llegando a una conclusión errónea al estar promoviendo un día falso de adoración que atenta contra la ley de Dios. Amén. Así que nosotros miramos entonces que muy inteligentes pueden ser los filósofos, los que estudian el medio ambiente, los que enseñan sobre el cambio climático, muy inteligentes pueden ser, pero al llegar a la conclusión de que el domingo es el que te tiene que guardar para que se salvaguarde el planeta, simplemente están engañados. Por eso la lección dice inteligentes, pero engañados. Hermanos y hermanas, vamos a cerrar aquí y vamos a pedirle a Dios que pues la gente en alguna manera pueda abrir sus ojos y pueda también, por obra del Espíritu Santo, salir del engaño y no estén pues como estos atenienses haciendo alarde de su inteligencia, pero dejando a Dios a un lado. ¿Qué les parece? Oramos. Padre nuestro, no cabe duda que Pablo lo capacitaste para la misión que tenía por delante, inclusive esta de bregar con gente culta, con gente muy preparada académicamente, como eran los filósofos griegos. Señor, al mirar cómo lo usaste, también no dejamos de destacar el hecho de que él no perdía el tiempo, que él sabía para qué lo había llamado y que buscaba de todas formas hablar, compartir. Y es así, Señor, como terminó en ese tribunal Areópagita. Allí, Señor, también él dio cuenta de su fe. Te destacó como el único Dios verdadero, al que debe ser adorado siempre. Padre, te pedimos que en alguna manera nosotros seamos guiados por tu Espíritu y usados también, de tal forma que ante quien sea, preparado o no preparado académicamente, nosotros también demos cuenta de la fe que tú nos has dado. Gracias, Padre, por hacernos ver también la actitud que debemos tener para con tu obra, una actitud de perseverancia, de no perder el tiempo. Así, Señor, rogamos que seamos inspirados por esta lección a buscar la forma de compartir con otros tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.